Bien, buenos días a todos. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor y misericordia, por tu bondad. Y gracias por los planes de bien que tú tienes para nosotros el día de hoy. Señor, danos tu gracia para entender tus planes, para dejarnos amar, atender, socorrer por ti. Porque si hay algo que necesitamos, es todo lo tuyo, Señor. Especialmente lo que en la cruz se consumó a favor de nosotros. Gracias, bendito y bendito sea tu nombre por siempre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Hoy es 31 de agosto 2015. Seguimos o continuamos con la segunda parte de lo que se llama la Gran Jornada 2. Recuérdense que estamos viendo dentro del propósito y el plan eterno de Dios. Y en esto pues tenemos esta temática que hemos estado desarrollando durante los últimos años, porque no estamos hablando ya de meses. La quinta etapa, estamos en la redención del hombre y le hemos puesto el nombre de la Gran Jornada 2. La temática que en este momento llevamos, pues ya saben que vimos la introducción y en este momento estamos entre la palabra y el Espíritu Santo. Comenzamos a estudiar la palabra y al estudiar la palabra estos son los temas que hemos llevado a cabo. Su palabra es eterna, Dios revela al hablar, Dios obra al hablar. El hombre ante Dios, la personificación de la palabra de Dios y la palabra de Jesús, los hombres ante la palabra en la iglesia. Y hoy vamos a entrar a lo que es la palabra en la iglesia y el misterio del verbo. Comenzamos a platicar un poquito lo que es la Trinidad, el seno de Dios, el consejo de Dios. Hemos hablado de que esta es la eternidad. Y en un momento de la eternidad hablamos de que hubo un momento en que Cristo fue engendrado. Hay muchas formas de interpretar cómo Cristo fue engendrado, pero una que hemos tomado el día de hoy es como la palabra de Dios, la espada de Dios que tiene dos filos. Y al hablar de dos filos hemos hablado de lo que es la palabra, que es Cristo, y el otro lado la palabra o el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Jesucristo la segunda persona, es parte de la Trinidad. Entonces cuando hablamos de esto quiere decir toda la creación está dentro de la palabra y dentro del Espíritu. Nosotros que estamos conscientes, estamos permitiendo por la gracia de Dios que tanto la palabra como el Espíritu obre en nuestras vidas, porque sabemos lo que el maligno hizo. Sabemos lo complicado de la triple naturaleza que fue violentada, etc. Bajo esta perspectiva entonces podemos ver que del lado de la palabra que es Cristo, hemos estado estudiando la forma como Dios le habló en el Edén a Adán y Eva, la forma como le habló a Abraham, la forma como le habló a Moisés. El día de ayer en la prédica vimos cómo a través de sueños, visiones, interpretaciones, incluso estudio o la revelación, cómo le puede llegar al hombre los planes de Dios. Hablamos también que de parte de María, Cristo fue engendrado, Cristo viene a ser el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto hay un nuevo amanecer, y en este nuevo amanecer vemos que hay un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos introduce de lo que se llama la iglesia o el cuerpo de Cristo. Esta es la iglesia. El día de ayer hicimos una serie de referencias y no sé hasta dónde todos agarraron el punto. Lo voy a esclarecer en un momentito. Entonces, la iglesia está metida dentro de los tiempos y la iglesia va a llegar a los tiempos finales. Tenemos que entender que una cosa es el pueblo judío y otra cosa es la iglesia. Hay que separarle a las dos. Aunque al final las dos se van a juntar. En la Nueva Jerusalén, los cimientos son los apóstoles y la construcción hacia arriba, donde son 12 puertas, que hay 12 perlas, 12 ángeles, están los nombres de las 12 tribus. O sea, hay una fusión del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero en este momento hay una separación. Y la separación es Cristo. La separación es la sangre del Cordero de Dios. Y esto hace una distinción tremenda. Quien fundó la iglesia es Jesucristo. Y Jesucristo tiene un plan específico para la iglesia. Voy a hacer un paréntesis, paréntesis. En este paréntesis de la historia, Cristo nace, Cristo crece, Cristo muere, viene la iglesia y va a llegar el momento en que la iglesia va a ser arrebatada. Se acaba la iglesia.
antes, el período de la gracia. Eso lo vamos a ver en futuras gráficas que vamos a hacer. Y el día de ayer dijimos que la iglesia de Jesucristo está siendo preparada para el arrebatamiento. La iglesia no tiene por qué pasar la gran tribulación. No tiene. Obviamente, también dejamos entre paréntesis que entre los cristianos que de alguna manera se resisten y no quieren, y aún llamándose cristianos, entre comillas, puede ser que estos pasen la gran tribulación. La iglesia se va, pero es posible que algunos cristianos que se dominan cristianos pero no viven como cristianos van a pasar la tribulación. Bien, entonces todo este es el esquema que hemos estado estudiando últimamente. La importancia de entender la palabra. Entonces, al hablar del reino de los cielos, que es parte de los diagramas que hemos estado hablando, sabemos que Dios es santo. Desde el Antiguo Testamento, la forma como Dios se ha revelado a todo el pueblo es: yo soy santo, quiero un pueblo santo. Porque quiero un pueblo santo es que Dios entregó el tabernáculo. Dios entregó la ley, Dios entregó lo que son los trajes sacerdotales, las vestiduras sacerdotales, los 7 muebles y también puso los sacrificios y aparte las 7 fiestas. Todo un sistema de enseñanza para que el hombre pudiera ver que la única forma de salir del hombre caído era por medio del plan que en el Antiguo Testamento era el tabernáculo. A través del tabernáculo, a través de la ley, el hombre podía retornar a tener un diálogo, una relación con Dios. Todo esto se cristaliza en la persona de Jesucristo, pero también en el Nuevo Testamento se nos viene diciendo que nuestro Dios es santo. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. En pocas palabras, toda la palabra Antiguo y Nuevo Testamento nos habla de lo mismo. Dios es soberano, Dios es santo y Dios es justo. Bajo esta perspectiva, entonces, viene lo que se llama la iglesia. Para entrar a la iglesia está lo que hemos llamado arrepentimiento y creer. Por medio de creer y por medio del arrepentimiento, el hombre es trasladado del poder de las tinieblas al reino de Jesucristo, a la iglesia. Y aquí es en la iglesia donde hay un programa de Dios. Y el programa de Dios durante todo este tiempo no es acomodación. Todo el tiempo, siglo I, siglo II, siglo III, siglo XVII, siglo XIX, siglo XX, el esquema es igual. Ahora, una cosa es el esquema de Dios y otra forma es la forma como el hombre ha interpretado su forma de vivir. Y esta forma de vivir ha creado un montón de distractores que nos saca del plan de Cristo. ¿Me estoy explicando? Cierto. Entonces, el plan es continuar en un arrepentimiento y camino de santidad. Para todos los que nos precedieron, lo que le venía a ellos era morir. Ahora, morir en santidad, morir dignamente. De ser así, entonces hay muchos que sus cuerpos están enterrados en este momento. Están enterrados, pero en su debido momento, en el arrebatamiento, estos cuerpos van a resucitar. Tendrán cuerpos gloriosos. De un cuerpo mortal pasará a un cuerpo inmortal. Y son los primeros que van a resucitar cuando venga el Señor. Pero asimismo, cuando venga el Señor, también están los que estemos viviendo. Y cuando los que estemos viviendo y estemos bajo esa condición de santidad, entendiendo las cosas bajo la gracia y misericordia de Dios. Recuérdense que esto no es por obras. Algo que nos ha costado entender es gracia y misericordia de Dios. Si Dios me da gracia, ¿qué debo de hacer? Recibirla. ¿Saben cuál es el problema del cristiano? No recibimos ni la gracia ni la misericordia de Dios. Y si hay algo que nosotros necesitamos es la gracia y la misericordia de Dios. Vamos, no se trata por obras, se trata de recibir. Voy a hacer ahorita un cuadro, pues hasta donde sea gracioso, ¿verdad? Si a mí mi papá me da 100 quetzales todos los días y yo solo lo uso 3, y el siguiente día uso 2, y el siguiente día uso 1, y no voy a usar lo que no he usado en todo el tiempo, ¿cómo voy a vivir? Pobre, ¿cierto? Ahora, si todos los días Dios me da gracia y Dios me da misericordia, y me da 100, ¿cuánto debo de usar? 100, y si uso 100 de gracia y 100 de misericordia, ¿cómo voy a caminar? Bien, entonces hay cristianos que caminan bien en la gracia y misericordia, y no es por obra, ¿cierto? Pero hay otros que quieren trabajar en base a obra y a obra y a obra y a obra. ¿Qué es lo que está ganando?
Por supuesto que sí, porque lo podemos decir mentalmente, pero a la hora de la hora el cristiano no lo hace así. Hay un bloqueo, hay una especie como de yo sé que tengo que hacer, pero no lo hago. No sé si le pasa. Entonces, parte del problema cristiano es, si Dios da gracia todos los días, ¿qué debo de hacer? Recibirla. Entonces, ¿cuál es la clave de la vida cristiana? ¿Hacer o recibir? Porque recibo, hago. Pero si en vez de no, pero si no recibo y estoy haciendo, Pura Marta y María. ese es el problema. Entonces, caminar la vida cristiana no es tanto un hacer, sino un recibir para hacer. Amén. ¿Hoy sí? Va, ok. Entonces, tenemos que, pues va a haber el arrebatamiento, esto es lo que se supone que estamos todos esperando. Pero mientras esto no suceda, este es nuestro caminar diario, arrepentimiento y santidad. Ya sabemos que va a venir un momento determinado. ¿Qué va a venir? La tribulación. Pero ¿y dónde está la iglesia? Ya se fue. Entonces la iglesia no va a pasar la tribulación, a excepción de aquellos que quieran, ¿verdad? Por supuesto, es libre. Es opcional. Vamos. Si usted tiene la invitación, ¿qué debe de hacer? Hacer uso de ella. Bien, entonces, la gran tribulación termina en un momento cuando Jesucristo viene con su esposa. La iglesia, que es la novia, sube. La iglesia novia sube. En el transcurso de esos 7 años, la iglesia se casa y cuando Jesucristo viene, viene Jesucristo con su esposa. ¿Está clara la figura? Ok, entonces ahí está la línea, una perpendicular. Luego viene el milenio. Cuando hablo del milenio, estoy dando por entendido que Satanás está, ¿cuánto tiempo? 1000 años. ¿Y dónde está la bestia y el falso profeta? Se inauguró el lago de fuego. Antes no había nadie en el lago de fuego. Ahora se inauguró con la bestia y el falso profeta. Luego de que termine los 1000 años, entonces va a haber una pequeña batalla que se llama Gog y Magog, en donde Satanás es liberado, pero en el momento en que es liberado y ataca al monte de Dios, viene un aliento de Dios. Y ese aliento de Dios mete al tercer invitado para el lago de fuego. El tercer invitado es Satanás. Los que no eran invitados eran los hombres. Pero como los hombres quisieron, entonces se les abrió una brecha para que fueran al lago de fuego. Los que no están inscritos en el libro de la vida, se van al lago de fuego. Entonces al final van a haber 4 lugares. Viene el trono del juicio blanco y en el trono se va a especificar nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén y el lago de fuego. Entonces el lago de fuego va a estar la bestia, el falso profeta, Satanás. Y junto con ellos, todos los que fueron liberados, que estaban presos espirituales, y los 4 ángeles que estaban en el río Éufrates. En pocas palabras, todas las fuerzas espirituales de todos los tiempos, llame como se llame, van al lago de fuego. Y colorín colorado es para ellos. Se acabó. Después ya no va a haber muerte, después ya no va a haber pecado. Bien, esta es la gráfica que explicamos la semana pasada, ¿se recuerdan? Pues y dijimos que no íbamos a pasar hasta que ustedes la repitieran. Ángel, Sí, Pi. tengo una duda. Sí. Los que hemos sido Por gracia y misericordia. sí, arrebatados, Sí. y que fuimos y Sí. luego bajamos con el Sí. Señor, ahí es Armagedón. No. Sí, cuando venimos como la novia, como la esposa, perdón, Armagedón. Armagedón. Así. Gog y Magog es después Es del después, milenio. así Ahora, es. Pero la pregunta específica es, los que fueron o fuimos arrebatados, ¿vamos a estar en el juicio del Sí, trono blanco? Todos vamos a estar ahí. Todos. Solo Todo. es una reconfirmación a nivel general del sello general. O sea que los que fuimos arrebatados, de una vez estamos seguros que nos va a decir el Señor, Total. bendito de mi Padre. Definitivamente pero sí. tenemos que estar ahí. Así es la definición, el juicio final, como quien dice, se acabó. Y nadie va a poder decir ni una palabra en contra de Dios. Nadie, porque todos van a decir tus designios son justos y verdaderos. ¿Ya? O sea, es como quien dice la clausura final, pues.
¿Estamos? Bien, entonces quisiera saber quién de ustedes se anima a explicar esta gráfica. El reino de los cielos se revela a los hombres a través del Edén, con Adán. Sí, pero esa es la gráfica anterior. Estamos perdón. en esta ahorita, así es. Entonces, la eternidad de Dios, el reino de los cielos, Ok. y el reino de los cielos se habla de qué? De ¿Cómo que es? yo soy santo. ¿Quién dice es el santo? Señor. El Señor. Entonces, Sí. Y Él quiere que su iglesia también sea santa, que los hombres sean santos. Viene el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Su vida, muerte y resurrección. A todos los que se arrepienten y creen en Cristo Jesús, les concede ser trasladados al reino de su amado Hijo. Y viven en ese tiempo, en todos los siglos, hasta el día de hoy, en ese tiempo de gracia que se conoce el tiempo de la iglesia. El arrepentimiento es la puerta para poder entrar dentro de ese reino y creer en él. Es necesario también vivir en santidad, así como 1 de Pedro 1:16 lo habla y lo dice, es necesario vivir en santidad. Durante ese tiempo, ¿verdad? Todos los que han muerto dignamente o en santidad, si le queremos llamar así, va a haber un momento donde cuando venga el Señor en el arrebatamiento, van a ser despertados y van a ser tomados juntamente con la iglesia arrepentida y santa y va a ser tomados por el Señor, lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Van a pasar juntamente con el Cordero las bodas 7 años y vendrá la tribulación o la gran tribulación. Satanás va a ser atado, ¿verdad? El Señor viene con la iglesia, establece su reino por 1000 años y Satanás atado por esos 1000 años, después de esos 1000 años es desatado. Hay una batalla de Gog y Magog, en la cual Satanás se va a reunir todas las fuerzas espirituales y va a ir contra los santos de Dios, al monte de Dios. Un aliento de Dios vendrá y serán todos destruidos. Satanás puesto en el lago de fuego donde ya la bestia y el falso profeta estaban. Luego viene el juicio del trono blanco, donde todos estaremos en ese juicio. Y luego nuevo cielo, nueva tierra y nueva Jerusalén, para vivir eternamente con Él. ok, bien. ¿Alguien más que se atreva? ¿Que quiera? Solo repitiéndolo, el cuadro se nos va a hacer en nuestra mente. Se los digo. He oído enseñanzas que me alarman profundamente. Tienen confundido el arrebatamiento con la segunda venida. Entonces, en vez de preparar, les están metiendo miedo a la iglesia por la tribulación. ¿Sí? Entonces, no tener los elementos bien ligados provoca desfase en nuestra vida espiritual. Por eso es tan importante tener diagramas y tener croquis que nos permitan ubicarnos dónde estamos. ¿Estamos bien? Sí, Juan José y Mario. Solo como duda, cuando se habla de la batalla de Gog y Magog, según entiendo, Gog es la parte norte de prácticamente es Rusia, y Magog Es lo mismo. es la parte norte de Europa. No, es lo mismo. Gog y Magog representa Rusia. Magog es una parte del terreno y Gog es uno de los nombres de los príncipes. Es la misma zona. Pero no es tanto Gog y Magog. Si te vas a leer la palabra de Dios, dice que reúne del norte, sur, este y oeste. Reúne de todos lados. Pero aparte hace una referencia a Gog y Magog. ¿Ya? Apocalipsis 28. Ajá. Léelo. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos. 4 de la tierra, ángulos, norte, sur, este y oeste. a Gog y a Magog, Sí, representa Rusia. a fin de reunirlos para la batalla. Así es. El número de los cuales es como la arena del mar. Así es. Pero entonces, ¿qué viene de arriba? Sigue leyendo.
Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Cuando se habla de eso, se habla del monte Sión. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Ok? ¿Y a dónde fue enviado Satanás? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Ajá. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Ok? Ahí estamos. No sé si te... Lo que pasa es que en algún momento yo vi una clase, no aquí, sino que decía que Gog y Magog se enfrentaban en el área de Armagedón, entonces por eso me quedaba esa duda. Sí. Y decían que, ¿cómo se llama?, que Rusia se iba a aliar con los árabes. Esclarezco. Nos hemos metido a otra área. Antes de la batalla de Armagedón, se asocia Gog y Magog. Cuando se habla de Rusia, quiere decir que Rusia tiene en este momento un protagonismo de la tostada. Y si vemos el escenario político, en Rusia tira hacia Irán y hacia los árabes. Estados Unidos tira hacia el pueblo de Israel. Entonces, en este momento, la situación es que Rusia está apoyando a Irán y está apoyando una serie de fuerzas bélicas. En un momento determinado, Rusia representa a Gog y a Magog. O sea que antes del Armagedón está operando. Y posteriormente, que ha pasado el milenio, cuando Satanás se ha liberado, otra vez va a recurrir a las fuerzas de Rusia. Y a todas las fuerzas que hay en el norte, sur, este y oeste. ¿Ya? En Ezequiel, creo que, no sé si es capítulo 37 o 38, se habla de todas las fuerzas que van a intervenir en esta batalla. No sé si es Ezequiel 37 o 38, lo podemos ver más tarde. Mario. Respecto del cuadro. De Juan. Del cuadro, de este... ¿Cuadro? Del cuadro, Sí. sí. Bueno, quisiera referirme al cuadro brevemente. Sí. Dios siempre se ha revelado como un Dios santo, ¿verdad? Amén. Isaías así Sí. lo vio, ¿verdad? Santo, santo, santo. Todos hemos nacido en pecado, ¿verdad? Separados, muertos, ¿verdad? Sí. Separados de Dios, Sí. pero llegó un momento en el que la gracia de Dios nos alcanzó Así es. y oímos el mensaje de salvación de su amor. Dios mismo trajo arrepentimiento a nosotros, ¿verdad? Así es. Y también trajo fe. Así O es. sea que A la hora de la hora. el arrepentimiento y la fe fue puesta por Dios. Así es. Escuchamos el mensaje y dijimos sí, Sí. porque nos dimos cuenta de que nuestra vida no tenía sentido, Así es. pero que había alguien que le podía dar sentido. Entonces, allá hasta la cruz, ese mensaje ha venido a todas las personas en estos 21 siglos, ¿verdad? Y empezamos con arrepentimiento, pero tenemos que vivir arrepintiéndonos todos los días. Tiene que haber una renovación de nuestro Solo entendimiento. recordemos, hay dos tipos de arrepentimiento: el arrepentimiento de conversión, que es por gracia, y el arrepentimiento que obviamente siempre es por gracia, pero ya hay un grado de madurez que me hace llevar a eso. Ok. Correcto. Y que aunque Dios nos da ese arrepentimiento a todos, nosotros decidimos Así es. si lo captamos o si lo rechazamos. Así es. Y ese es en el proceso en el que estamos todos los cristianos ahorita. Así ¿verdad? es. Luego, todos los que estamos aquí, en algún momento podríamos morir Sí. físicamente. Así ¿verdad? es. Y en ese momento nos vamos a la presencia de Dios, Ajá. espiritualmente. Sí, Nuestro el espíritu cuerpo- y el alma. Sí, nuestro cuerpo va a la tierra, Así ¿verdad? es. Pero la parte inmaterial, podríamos decir, va directamente a la presencia del Así Señor. es. Ok. Pero podría ser que el Señor venga muy pronto. Sí. Un rabino dice que es inminente la guerra contra Israel. Así es. En el momento de empezar esa guerra, quiere decir que la cosa ya es cuestión de segundos. Digamos, Israel es llamado el reloj de Dios. Sí. ¿Sí? Ok, entonces podría ser el arrebatamiento que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Así es. Este arrebatamiento muchas veces ha sido cuestionado porque dice, pero mire, Dios es un Dios de orden. Si el arrebatamiento se da a cualquier hora del día y van en un avión y el piloto es cristiano y se va, el mundo sería un caos.
porque habría una serie de muertes y una cosa así extraordinaria. Pero en fin, entonces es arrebatado, los muertos en Cristo resucitan, Sí, ¿verdad? Los que estemos vivos seremos transformados así es. y nos vamos con Él. Así es, mire. Ahí En va. ese momento, Ahí va. Ya, allá va, ahí vamos por arriba, Va. ok. En ese momento empieza a contar la 70 semana de Daniel. No, así las 70, sí, así Sí, es. la última, La ¿verdad? última, ajá. 7 años, Sí, 7 años, Sí. ¿verdad? Día por semana. sí, Y por 3 años y medio, la cosa parece aún haber mejorado. sí, Pero a esos 3 años y medio, el anticristo se declara Dios, hace una serie de cuestiones en Jerusalén y empieza lo realmente duro. sí, Al final de esos 7 años, Jesús, el Señor, baja con sus ángeles, con su iglesia, así es, se da Armagedón así es. y derrota a todas las fuerzas que ya tenían casi a punto de liquidar a Israel. Sí, ¿Sí? así es. El Señor viene y establece su reino por 1000 años, que va a estar gobernando desde Israel, gobernando a todo el mundo. Así es, ¿Sí? sí. Al final de esos 1000 años, Ajá, Satanás es soltado, así es. sale a que las naciones se vuelvan contra Dios otra vez. Ajá, sí. ¿Sí? Y es increíble cómo, a pesar de haber gobernado esos 1000 años, va a haber personas, porque estamos hablando de personas que van a acceder a esa, van a ser convencidas nuevamente por Satanás, se van a enfrentar contra Dios, y el Señor va a descender fuego del cielo y ahí aniquila totalmente a los Así que es. están en contra de él, Sí, señor. ¿verdad? Es Gog y Magog. Así es. Luego viene el juicio del gran trono blanco, en el que todos, ¿verdad? Por lo que me decías, vamos a estar en ese juicio. ¿sí? Todos. Pero Glorioso. los que hemos sido ovejas del Señor, Sí. seremos los benditos del Padre, Sí. vamos a disfrutar del reino eterno. Sí, así Nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén, y ahí termina el 7º día de toda la creación Para entrar al y octavo. empieza el 8º día Así en es. el que no sabemos qué es, pero Así es. eternamente ya será otra historia. Así es. ¿Ok? Solo una cuestión ahí. Del arrebatamiento hay 3 posiciones. Sí, La nuestra, ¿verdad? Sí. Aquí de Casa Josué, que yo estoy de acuerdo con ella, es la más optimista de que la iglesia se va sí. en un principio. Sí. Pero existen otras 2 doctrinas que va a la Intermedio, mitad, a la mitad. a los 3 años y medio, Sí. y otra que es post, pero que la iglesia es guardada en esos 7 años. Sí. Y el ejemplo sería Israel en Egipto, que no fue sacado del principio ni a la mitad, sino fue sacado al final de las Sí. plagas y todo eso. Bíblicamente, la intermedia y la final no coincide bíblicamente. No coincide. Ya, ok. Es un mal uso de las citas bíblicas y de mala aplicación. Por favor, apunte lo que le voy a decir. La iglesia ya no aparece ni en el capítulo 6, ni en el 7, ni en el 8, ni en el 9, ni en el 10, ni en el 11, ni en el 12, ni en el 13, ni en el 14, ni en el 15, ni en el 16, hasta el 19. Quiere decir que del capítulo 6 al capítulo 19 no aparece la iglesia. ¿Por qué no aparece? Porque ya se fue. Entonces no puedo hablar de la mitad o del final. Eso es importantísimo. No sé si me expliqué. Qué lindo, ¿qué? Qué lindo. Apocalipsis. Del libro 6, por ejemplo, el capítulo 5 es adoración celestial. Y continúa. En el 7 ya aparece que el Señor va a escoger 144,000 ¿qué? Judíos. A partir de ahí en adelante le está hablando a Israel, no a la iglesia. Por eso hay que seguir capítulo por capítulo, despacito, pero aquí ya nos vamos a meter a un orden que no es el día de hoy, porque esto lo vamos a explicar más adelante. La tendencia ya poco a poco es que es pre. Para todos los pentecostales, porque nosotros entramos dentro de esa rama, es pentecostal. Las demás, cuando entran a nivel intermedio o al final, las citas no coinciden, porque ya no está hablando de la iglesia, está hablando del pueblo de Israel. El que va a ser rescatado o
liberado es Israel de la última parte de Satanás. Por eso el capítulo 12 no se refiere a la iglesia, se refiere a Israel, que es el sueño de Jacob. Pero no quiero entrar en eso, sino que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ok, solo quería decir que una cita clave que a mí me guía a que esto sea así es que cuando en Apocalipsis termina de hablar de la iglesia, de la Odisea, Así es. le dicen a Juan, sube acá. Ese es el momento. Ese subir. Y de ahí para adelante ya no Esa ya es la no clave. está. Esa es la clave. Pero ya nos metimos al Apocalipsis. Esa es la clave. Y cuando se ve el caballo blanco del primer sello, que es la interpretación errónea, no está hablando de Dios, está hablando de Satanás. Entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita me interesa este cuadro. ¿Agarramos este cuadro ya, chicos? Si digo fulano de tal, ¿lo explicaría? Pregunta número 1. A ver, Luis Pedro, te veo con una cara. No, a ver, todavía no. ¿Quieres ser así, va? No quiere ver. Va, está bien. Va, pregunta para doña Carol. Carol, ¿cuál es el tiempo de la iglesia? ¿De dónde a dónde? El tiempo de la iglesia es desde el momento en que nace con Jesucristo, el Pentecostés, hasta el momento en que es arrebatada. Punto. Ahí se cierra la iglesia. ¿Está claro? Marco Antonio. ¿Cuál es el? No, que amén. ¿Cuándo comienza la iglesia? ¿Cuándo termina? ¿No? ¿Cuándo? Abrime el espacio. No, Cristo nace, Cristo crece. En un momento Él funda la iglesia. Él muere, resucita. ¿Y hasta dónde? ¿Y después qué hay? ¿Y la iglesia pasa ahí? Ok, todo esto lo vamos a estudiar despacito, pero para poderlo estudiar no se puede dar en un día. Vamos a tener seminarios completos de sábados, en donde vamos a explicar y ustedes van a hacer las propias gráficas hasta que se les quede en la mente y en el corazón. No los estamos preparando para la gran tribulación, Dios nos está preparando para el arrebatamiento. Amén. ¿Lo tenemos claro? Va, ok. Bien, entonces entramos a la palabra en la iglesia, que es la siguiente temática. Y entonces tenemos el mandato de Cristo. ¿Cuál es el mandato de Cristo? En Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Estamos? Ok, ya tenemos la primera parte. Los hechos y cartas apostólicas. Hechos 4, 29, 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen de quién? De tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. La importancia de tener la palabra de Dios y lanzar la palabra de Dios es nuestra función. Por eso nosotros estamos en la iglesia. El mandato de Cristo es vigente para nosotros. ¿Estamos? Es la continuidad, dando el mensaje cristiano. Así como nos lo dieron a nosotros y nos llenó de alegría y de gozo y fuimos llenos del Espíritu Santo, hubo un proceso sobre nuestras vidas. Nosotros somos cartas o epístolas ambulantes. Somos ministros del nuevo pacto. Y ministros del nuevo pacto no quiere decir que tenemos que regresar a las fiestas antiguas, sino que en el nuevo pacto tenemos la modalidad de Jesucristo, que es gracia y misericordia. Pueblo de Dios. Ok, el poder es poder de salvación. Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto no es del Nuevo Testamento. Mis hermanos, esto es de Habacuc. Habacuc tuvo ese, y tuvo un encontronazo con Dios Habacuc. Ya estaba Habacuc como la tostada, Señor, ¿cómo es posible, verdad? Y el Señor le dice, aunque mis
¿Mis qué? Aunque la visión tarde, ¿qué? Porque llegará. Es igual que el Apocalipsis, aunque esto da la impresión de que tarde todo se va a cumplir. Amén. Por justo vivirá. El crecimiento de la iglesia es Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto quiere decir que los sacerdotes fueron tocados. Y los sacerdotes comenzaron a abandonar sus costumbres judaicas y comenzaron a tomar la gracia y misericordia de Dios. La palabra como espada, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hemos estado hablando de la palabra de Dios. Y si hay algo que la iglesia debe de transmitirle a los cristianos, primero es que no podemos tontear a Dios. Uno, no podemos tontearlo. El hecho de intentarlo, el hecho de cuentear o de cuentearnos a nosotros mismos no nos exime de la mirada de Dios. ¿Cierto? Entonces la palabra de Dios se vuelve un ayo o un, ¿cómo le llaman? Un tutor para nosotros. La palabra de Dios es un ayo para nosotros. La palabra nos viene a corregir, a enderezar nuestras vidas. Ahora, los hombres delante de la palabra de Dios, ¿la reciben o la rechazan? Ahora, los que la reciben, para los que la rechazan ya sabemos qué pasa, pero a los que la reciben ya sabemos que lo que reciben, recuérdense de la parábola de la siembra, y dice que parte de la palabra cayó ¿dónde? En el camino, y otra parte ¿dónde cayó? Entre piedra, y otra parte ¿dónde cayó? Entre espinos, y otra parte ¿dónde cayó? En buena tierra. Y esto es importante, porque si cayó en buena tierra, hay una parte que va a dar 30, otra 60 y otra 100%. Entonces, a la hora de la hora, recibir la palabra no quiere decir que todos estamos en la misma línea. Hay chiquititos, hay medianos y hay grandes. El hecho de entender esto nos da misericordia, no solo para con nosotros, sino para con los demás. Ahora, una cosa es misericordia para ayudarlo para que suba, y otra cosa es el autocuenteo para dejarme llevar por las tonterías de mi hermano. No sé si me expliqué. ¿Pueblo de Dios? ¿No me entendieron? ¿O sí? ¿Juan José? ¿Sí? Ok. Si la reciben es para seguridad y crecimiento. Si la rechazan es para juicio eterno. Así está. O recibo la palabra o no la recibo. O blanco o negro. O la recibo o la rechazo. O recojo o desparramo. O conmigo o contra mí. No hay otra opción. Ahora entramos al misterio del verbo de Dios. Es la última parte de la enseñanza de la palabra. El verbo hecho carne. Era necesario que Dios se hiciera carne. Era necesario que Jesucristo viniera. Era el único que podía venir, porque por medio de Él se hizo todo. En pocas palabras, Dios delegó en Jesucristo todo el proyecto. Y si algo no salió bien, quien tenía que repararlo era Él. Y Él era el enviado, el Cordero de Dios. Por eso, esta primera cita es clave. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud todos tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El hecho de entender que Jesucristo fue encarnado nos hace ver cuán valiosos somos para Dios,
cuán preciosos somos para Dios y que Dios no ha escatimado nada, no escatimó nada por nosotros. Se tenía que hacer hombre. Por eso, si Él se tenía que hacer hombre, se entiende el por qué en el Antiguo Testamento está que la única forma de rescatar a un pariente es siendo pariente. Se llama pariente redentor. En todo el programa de la Biblia, en el Antiguo Testamento estaban todos los elementos que se necesitaban para que cuando Cristo viniera, Él cumpliera todos los elementos y derechos para rescatar al hombre. Pueblo de Dios, ¿sí? El Cordero de Dios. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta revelación era un foco de luz sobre todo el pueblo de Israel, porque todo el pueblo de Israel fue preparado a través de la ley del sacrificio. Sacrificio, el cordero, la sangre, llevarlo al lugar santísimo para el perdón de los pecados, ¿cierto? Del pueblo de Israel por un año. Como un pueblo que fue ilustrado con todo esto, cuando viene Juan el Bautista, que Dios le reveló esto, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los sacerdotes debieron haber entendido esto. Todos. Entonces ya no hace falta sacrificio, es Cristo. Pero en ese momento, como les he dicho, cuando se pierde el plan de Dios, el hombre se dedica a negocios, se dedica a su propia esfera, a lo que le interesa, se olvida del plan de Dios, y cuando Jesús vino ya la gente estaba ocupada en otras cosas. Les era más importante la ley que aquel que dio la ley. Respetaban más el sábado que aquel que dio la ley del sábado. Entonces se metieron dentro de la ley e hicieron de la ley su propio Dios. Y cuando vino el Dios que hizo la ley, no lo pudieron ver. O ya no les interesaba porque estaban acomodados. Y ese es el problema. Pueblo de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Nos ha hablado por medio de su Hijo. Y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vean ustedes cómo los distintos autores que vamos a ver ahorita tienen una revelación que sale de lo natural. Y dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuántos versículos he leído? 3. ¿Cuánto tiempo se requiere para meditar esto ustedes? No sé si se dieron cuenta lo que hablamos. Fíjese que en esta cita, yo sé que ya quitaron los diagramas de aquí, nos enviaron allá. Ya saben qué es allá, ¿verdad? La eternidad que den, la eternidad antigua, donde estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que Cristo fue engendrado. Todo este es un plan que está trasladado aquí. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? ¿Por medio de quién se hizo el universo? ¿Quién sostiene todo? ¿De quién estamos hablando? La palabra, Cristo. El Verbo encarnado. Ok. Pero existía desde el principio. Imagínense ustedes lo que vamos a ver ahorita. En el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Cristo. Y Cristo era con Dios. Y Cristo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Cristo fueron hechas. Y sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Lo estamos viendo? Ok, vamos a la siguiente. Salmo 33, 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Será que el Antiguo y el Nuevo Testamento tendrán algún sentido de cohesión? Ok. La palabra que ilumina. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Quién es por él? Juan. No era él. ¿Quién no era? Él. No era Juan. Cristo.
Es lo que está diciendo. ¿Quién es la luz? Cristo. Entonces, no era Juan, Cristo. Eso es lo que está diciendo. Sino para que diese testimonio de Cristo. Aquella luz verdadera, Cristo, que es la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. ¿Por qué el mundo no lo conoció? Ustedes saben la historia de la vaca y del chivito. Como no lo saben, se los voy a repetir, pero yo sé que lo saben. Dice que el Señor pues hizo a Adán y a Eva, y entonces un día llegó el Señor y le dijo, Adán, Eva, le traigo una vaca. La Señor, muchas gracias por la vaca, chiqui, y todos los días había leche para ellos. Entonces al siguiente vez que el Señor bajó, le dijo, aquí te traigo tu toro. Entonces ya tengo una vaca, ya tengo un toro, pero ustedes saben que esa vaca enamorada de ese toro, alguna de la canción del Chalajón, algo así. Ese toro enamorado de no sé quién, bueno, de la vaca. ¿Y qué pasa después de cierto tiempo? Viene un chivito. Entonces, pues estaban felices con el Señor. Señor, la vaca, el toro, el chivito, gracias, gracias. Pero así ocurrieron varias veces hasta que otro chivito. Y entonces Adán y Eva, pues a la hora de la reunión con el Señor, pues llegaban, pero ya llegaban tarde, ¿va? Señor, perdona porque tuvimos que atender el negocio, tuvimos que ordeñar, tuvimos que atender. Y pasó el tiempo y ya 1 hora atrasado todo y después 2 horas. Y como aparecieron los nuevos aparatos, entonces le enviaba un email, Señor, vamos a llegar más tarde, nos podemos juntar a las 8 de la noche. ¿De acuerdo? Y poco a poco uno se comenzó a meter más en los negocios que en el plano de Dios, en las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que le ha pasado al hombre? Eso. Por eso este tiempo en el cual lo que está pasando aquí, que son una camarada de ladrones, pero no solo los del gobierno. Esto ha sido de siempre. Este es como otro Herodes que estuviera ahí, pero son distractores. El mundo está lleno de distractores para que no veamos el plan y lo que la palabra dice de los tiempos. Por eso nuestra mente tiene que salir de esto y ver los tiempos de Dios. Y no ver lo que es la empresa o el negocio o todos los distractores que tenemos, porque a la hora de la hora nos absorben. Nuestra mente cae en eso y perdemos la perspectiva de Dios. ¿Quedamos? Ok. Una experiencia completa en el hombre. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, esto es para nosotros, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿Nosotros podemos dar este testimonio? ¿Pueblo de Dios? Porque, perdón. No lo has tocado. Al Señor, estos hermanos privilegiados lo tocaron, comieron con Él, Juan se recostaba en su pecho, etcétera. Nosotros no hemos llegado pues a esa experiencia física, ¿verdad? Me refiero. Espiritualmente lo experimentamos. Ahorita, en este instante, los que estamos aquí, Sí. tenemos la experiencia de Jesús. Todos los en que han nuestro tenido un interior. encuentro con Jesucristo, todos, tienen una perspectiva de toque espiritual. Yo sé lo que tú me estás diciendo, pero ¿Jesús está vivo o está muerto? ¿Ustedes cómo lo saben, pues? O sea, lo vieron, lo tocaron. De alguna manera hubo una experiencia de este toque espiritual. Aunque yo sé que aquí están hablando de los apóstoles, yo no voy a cambiar el hecho de que lo haya visto por lo que Él me ha dado. Recuérdense que ¿quiénes son más benditos? ¿Los que lo vieron o los que lo vieron y creen? Los segundos. ¿Sí? Ahora, eso es una parte. ¿Quiénes de ustedes han tenido visiones de Jesucristo? Ok. Entonces, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿No tenemos nosotros parte de todo esto? ¿No es lo que tenemos que trasladar a otros? Ok. Y vimos su gloria. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a la siguiente. Nos revela su triple actividad. O sea, el verbo revela su
triple actividad, y es bueno que apunte los 3 puntos. El primero, Jesucristo es el autor de la salvación. La triple actividad del verbo Jesucristo es el autor de la salvación, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Él es el autor. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Primera cosa, autor de la salvación. Segundo, da a conocer a su Padre. Jesucristo es quien nos da a conocer a su Padre. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo ha dado a conocer al Padre y da a conocer al Espíritu Santo. En pocas palabras, me pongo a pensar ahorita, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? ¿A quién señala el Espíritu Santo? A Cristo. ¿Y Cristo a quién señala? Al Padre. ¿Y el Padre a quién señala? ¿Y el Hijo a quién señala? Bueno, ¿y quién señala al Espíritu Santo? El Hijo. Fíjense ustedes que es como 3 personas que están así. Aquí está la primera, aquí está la segunda y del otro lado todos se señalan unos a otros. Todos se señalan. Entonces, la triple actividad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo viene a ser casi la misma. Porque los 3 participan en lo mismo. ¿Quién participa en la salvación? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién da a conocer al Padre? Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Quién da a conocer al Espíritu Santo? Jesucristo y el Padre. O sea, a la hora de la hora es un seno de amor trabajando por rescatar nuestras vidas. Juan 14, 15, 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Está hablando del Espíritu Santo. La iglesia es sostenida por el Espíritu Santo, pero la iglesia necesita del nombre y de la sangre de Jesucristo, porque el que abre la brecha es Cristo. Los hombres ante el verbo de Dios, la actitud del no del hombre es ante Cristo y ante Dios. Todo aquel que dice no es anticristo. Pueblo de Dios. Rechazar a Cristo es tomar la actitud del anticristo. La luz prevalece en las tinieblas, Juan 1:5, y dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay una batalla de luz y de tinieblas, y está en nuestras propias vidas. El mundo no lo acogió y los suyos no lo recibieron. ¿Qué opinan ustedes de esto? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero ya sabemos que a los que le recibieron, ¿qué les dio? Juan 1:13. Les dio poder para ser hijos de Dios. Y eso es el beneficio que nosotros tenemos. La actitud del sí. La actitud del sí es para Cristo y para Dios. En pocas palabras, sí es responder al llamado. En el Edén el Señor dijo, puedes comer de todo. Era un llamado, pero no comas de este. Ese llamado es vigente para nosotros. Cuando le decimos sí es porque queremos comer del árbol de la vida. Ahora, comer del árbol de la vida nos lleva a un plano que nos va a pedir otra serie de demandas de amor. Los que le recibieron, Juan 1:12-13, y el poder de ser hijo de Dios. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La importancia de entender que esto no es un chiste.
Esta es una secuencia de pasos de amor de Dios para nosotros y para la misma iglesia. Recibieron plenitud de gracia sobre la gracia. Juan 1:16. Porque de su plenitud todos tomamos, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Si hay algo que nosotros necesitamos es gracia y misericordia. Y el punto es, al donde Dios nos quiere llevar es al camino de santidad. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No solo es salvación, no solo es justificación, es santificación. Y la última palabra es glorificación. Por eso cuando se habla del tabernáculo, se habla de conversión, salvación, santificación y glorificación. Los tres lugares del tabernáculo: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Bien, estos son datos que se los voy a dejar aquí por si ustedes en la página web quieren ver cuántos versículos, cuántas palabras, etcétera, tiene la palabra de Dios. ¿Estamos? Es un chivito. Ok, de ahí imagínense lo que dice John MacArthur. A ver, ¿quién lo lee? ¿Y ustedes qué opinan de esto? Ahora, ¿cumplimos nosotros esto? Estén seguros, no me respondan tan rápido. Porque hay hermanitos tan lindos que mejor ni les hablamos para no interrumpir la conversación carnal que tenemos. Qué grueso. No confrontamos a los hermanos en su pecado. O si lo confrontamos, casi lo hacemos casi abrazándolo para hacer ver que así como tu problema yo también lo tuve, caminemos juntos, ¿va? Pero no es eso la realidad, es otra. Y la necesidad de entender que entre la palabra y el Espíritu caminamos nosotros. Con esto vamos a dar fin a la parte de la palabra, la primera parte de la espada. La próxima semana comenzamos a trabajar con la parte del Espíritu. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por mostrarnos, por ampliar tu palabra en nosotros. Gracias por el sentido común que nos ayuda a entender y sobre todo por el sentido espiritual que le da plenitud a todo esto. Gracias, Señor, porque no se trata de un conocimiento humano, es un conocimiento espiritual que da libertad, que da paz y que dan ganas, Señor, de seguir tus caminos. Danos tu gracia, Señor, tu sabiduría para discernir el tiempo que vivimos y danos la gracia del celo por tus cosas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y gracias, Señor. Bendito seas por siempre.